Los ciudadanos del mundo moderno piensan que la oralidad y el nomadismo pertenecen al pasado y se niegan a reconocer en este presente el espacio cultural del otro. Un discurso lleno de temores les impide tener un vínculo adecuado entre pueblos, con el fin de reconocer que la diversidad cultural es tan necesaria como la diversidad biológica. Se la puede definir como a una ética de la cultura que permite que en el mundo haya 6.000 comunidades y otros tantos idiomas vivos a los que habría que agregarle 41.000 dialectos. De esas lenguas, solo 200 son escritas y únicamente 80 tienen acceso a los medios de comunicación. El resto no está en los libros y corren un altísimo riesgo de perderse. Solo el 4% de todas las lenguas del mundo son usadas por el 94% de la humanidad. El 90% no está en Internet. Solo 5 países monopolizan el mercado de las industrias culturales. 88 países no han tenido nunca la producción propia de una película. Y sabemos de la potencia transmisora de un film a la hora de trasvasar cultura. Como podemos apreciar, son muchas las culturas que hacen de raíz del mundo moderno. Quitarles la vida a esas pequeñas raíces es una depredación cultural que nos traerá una grande pérdida. Son muchas sociedades, lenguas y culturas las que son admitidas por la construcción del mundo moderno. La sociedad moderna se limita a tolerar y no a reconocer, a exigir mucho para abrir sus puertas, que nunca abre. Antes de condenar debería analizar que ofrece muy poco al viejo integrante marginado y automarginado que desea ingresar definitivamente a una vida con más posibilidades, pero se detiene ante una realidad extremadamente dura, clasista, racista y con una fuerte violencia racial impartida por una humanidad que no fue educada para la convivencia pacífica. Nos podemos preguntar, ¿es el pueblo más libre del mundo o el pueblo con más identidad? ¿Un pueblo que vive pegado a sus costumbres es un pueblo libre? Un pueblo que da vueltas por el mundo en alguna medida es un pueblo que huye, que no acepta estructuras, que no da a conocer su cultura, que quiere preservarse aún a costa de su vida. Un pueblo que vive de este modo es un pueblo esclavo de sí mismo y de su destino. En todos los países del mundo donde hay conflictos, los gitanos son despedazados como en la ex Yugoslavia. La fuerte crisis laboral exacerba el racismo que está demasiado alto en estos días, aún más allá de la crisis. En Italia, durante la guerra étnica entre Bosnia y Serbia, aceptaban a los yugoslavos que llegaban como exiliados, pero rechazaban a los gitanos yugoslavos, argumentando que no eran yugoslavos, sino gitanos, aún sabiendo el destino que les esperaba a los que regresaban a su país. En algunas regiones de España, al que porta cara de gitano no le venden ni siquiera cigarrillos. En toda Europa tienen problemas hasta para salir de sus barrios, donde los grupos nazis los van a buscar para golpearlos hasta matarlos en algunos casos. La excusa es que en esos barrios se vende droga. A la comercialización se le agregó el consumo, y el daño en algunos sectores de la población gitana es enorme. La impunidad con que se vende la droga en todo el mundo y la falta de posibilidades son los puentes por los cuales ingresaron los que están fuera del sistema para acceder a un mejor nivel de vida a través de este negocio. Los gitanos rezongan todo el tiempo diciendo, ante tanta droga, corrupción y violencia nadie se altera. Pero si un gitano roba una gallina, a la sociedad le agarra un ataque de sensatez y quiere arreglar el mundo viendo lo peor en nosotros. Un fragmento de El pueblo rebelde, crónica de la historia gitana, del escritor gitano Jorge Emilio Nevich. Acompaña la fuerza de 7 dragones de fuego, navegación celeste y estudiada técnica de vuelo.
¿Vos sos el primero de tu familia que supo leer y escribir? Sí, concreto. ¿Por qué? La pregunta obviamente tiene algo de retórica en el sentido de que te enganches con cómo es la educación de los gitanos o qué pasó en el caso de tu familia o si esto es habitual. Es habitual porque la población gitana o el pueblo gitano es un pueblo, digamos, premoderno, con lo cual estoy diciendo que es anterior a toda institución. No tiene representatividad política, no tiene Estado, no tiene instituciones. Es un pueblo además nómada, oral, que no maneja la escritura, es un pueblo gágrafo, pero no es un pueblo analfabeto. O sea, hay conocimientos dentro de la cultura, lo que pasa que al ser un pueblo premoderno, es preescritura, por lo tanto, todos mis antepasados fueron analfabetos. ¿Y al ser oral, hasta dónde llegan? ¿Hasta abuelo? Hasta el abuelo, y si hay suerte, hasta el bisabuelo, pero más de ahí, por eso no hay historia, y además no existen las palabras pasado, presente, no existen la palabra pasado y futuro. Y futuro, solo presente. Solo presente, por esta cuestión de la oralidad de la hora, ¿no? Entonces, por esa razón, entre otras, fui el primero que aprendió a leer y escribir en mi familia. Digamos, yo ingresé a la escuela primaria en varias oportunidades, pero ejercíamos el nomadismo, así que dejé de ir y después seguí solo, aprendí a leer solo, digamos. ¿Van a la escuela? ¿Se los manda a la escuela? A partir de la Segunda Guerra Mundial, sí, se crean los derechos humanos, y a partir de allí comienza el asociacionismo gitano, tratando de insertarse en la sociedad, de buscar el reconocimiento a sus tradiciones, a sus culturas, y se crean los derechos humanos en 1948. A partir de esa fecha, los gitanos comienzan a peticionar eso, y en 1972, con Jules Briner a la cabeza, un famoso actor gitano, sí, la UNESCO primero, en el 72, se establece la primera reunión internacional de gitanos en Londres, se crea el himno, la bandera, y después, en el 82, la UNESCO reconoce al pueblo gitano como nación, y a partir de ahí los gitanos empezamos, de manera aislada, a peticionar el derecho a la educación, porque antes de eso era una cosa muy azarosa. Había algunos gitanos que sí podían ingresar a la escuela primaria, pero el grueso de la población no, porque no había interés de la propia comunidad gitana por esto de ser un pueblo premoderno, y tampoco, y muchísimo menos interés en la sociedad moderna de incluir a esta sociedad premoderna, ¿no? Y por ahí, te dejo con la palabra en la boca, lo que está pasando ahora con los tobas, o sea, esta cosa de no querer reconocerlos ni incluirlos, bueno, eso ha pasado también históricamente. ¿Con quién estamos? Con Jorge Nedich, con el escritor y docente Jorge Nedich, que nació en Sarandí en 1959, gitano, y que vivió de manera nómade, de acuerdo a la tradición y cultura gitanas, hasta los 17 años. ¿Vos vivís en estado nómade o nómada hasta los 17 años? Hasta los 17. ¿Con qué? ¿Con una tribu? ¿Vas por todos lados? ¿Cómo es la historia? No es tribu. Tribu, bueno, sí. Es ¿comunidad? ¿Cómo se llama? Es una comunidad, es una etnia. Para diferenciar, digamos, la tribu es una denominación que rige para los aborígenes, pero no para, para los pueblos nómadas. Nosotros éramos nómadas, entonces estábamos dando vueltas por la provincia de Buenos Aires generalmente. ¿Y a los 17 por qué se corta eso? Se corta porque el mundo evoluciona, ese antiguo romanticismo del nomadismo ya era una pesadilla. Hay un crecimiento demográfico, hay leyes que se renuevan, prohibiciones, necesidad de cambio, y eso hizo que mis padres decidieran dejar el nomadismo y empezar una vida, digamos,
transitoria entre el nomadismo y el sedentarismo, ¿no? Está bien. ¿Cuál es la historia de los gitanos si le tuvieras que fijar un inicio? Por lo menos un inicio registrado. ¿Cuál es? Cuando salen de la India sí, y llegan a Europa, siglo XII, XIII. El siglo X, sí, es salen de la India y llegan en el siglo XIV a Europa, en 1314 precisamente. Se los ve ahí por primera vez y se toma el primer registro de los gitanos en Europa. ¿Y qué hacen? Los esclavizan, ¿no? A partir de allí, al no tener cartera política ni ejércitos y vivir bajo sus costumbres y con ciertas prácticas que alteraban a la iglesia de ese momento, supongo que de ahora también. Sí, no te quepas. Entonces, fueron fácil presa, digamos, de la esclavitud, de esta apropiación que siempre se hace con los pueblos que están en desventaja. Paralelamente, el pueblo gitano colabora con este aspaviento que se genera al mostrar sus condiciones de vida, sus creencias, el trabajo con los metales. Ellos trabajaban con el fuego, y eso era considerado satánico, diabólico. Fabricaban, eran muy hábiles con el manejo, fabricaban armas. A partir de ese ingreso a Europa, o sea, un sector queda esclavizado, el otro se acomoda con la nobleza y comienzan a trabajar como herreros y fabricantes de armas, que era un oficio detestable porque tenía que ver con la muerte. Entonces nadie quería hacer ese trabajo y lo hacían los gitanos. Entre otras obras, Jorge Nedich es autor de Gitanos para su bien o su mal, Ursari, novelas publicadas en ambos casos por Torres Agüero, editor, y Leyenda Gitana, de Planeta. Eso colabora, digamos, como para que se lo ubique en ese lugar estereotipado. Del cual no se ha vuelto. Del que no se salió nunca. Posteriormente, Cervantes, cuando escribe La Gitanilla, consolida el estereotipo. Recordemos que Preciosa era de la nobleza, Andrés también pertenecía a la nobleza, ella es raptada por una gitana, la gitana le enseña todas las mañas y todas las artimañas y los delitos habidos y por haber, y Preciosa, en término castizo, no coge ninguno de esos delitos, porque tenía sangre noble. Andrés, al verla bailar, se enamora de ella, se va a vivir con los gitanos 2 años en pago por el pedido de mano, y durante esos 2 años paga todo lo que le pide los gitanos, lo mandan a robar, y él paga aquello que los gitanos le ordenan robar, y tampoco altera su nobleza y su prestigio. Con lo cual queda establecido que para Cervantes es una cuestión genética, lo era, porque en el comienzo de la novela dice que los gitanos han nacido para robar, que eso no se les quita ni con la muerte. Por lo tanto es genético, y lo demuestra cuando Preciosa y Andrés, aún bajo presión, no delinquen, y los demás sí delinquen, de estas cosas de delitos que tienen que ver con la subsistencia, ¿no? Entonces es un modo de condenar, digamos. Era muy fuerte en esa época la cuestión de la sangre en España. Claro. Hay mucho trabajo, ¿no?, sobre la cuestión de la sangre, que perduró hasta comienzo del siglo XX. En la gauchesca nuestra también la cuestión de la sangre es tremenda. Si recordamos las novelas de En la bolsa de Martel o las de Cambaceres, En la sangre, el mismo Martín Fierro, cuando Fierro dice va cayendo gente al baile, y después con los italianos y con los ingleses, digo, hay una cuestión de sangre, ¿no?, presente. Él es Jorge Nedich, escritor y docente gitano. Te hago 2 últimas preguntas para este bloque. La primera es: ¿cuánto te costó a vos, dejado el nomadismo, supongo, hasta los 17 o post los 17, decir que eras gitano? En tus relaciones con las mujeres, con amigos, en tus relaciones.
Bueno, eso tuvo un costo y lo sigue teniendo, digamos. ¿Lo sigue teniendo? Lo sigue teniendo. A pesar de que sos un docente reconocido, un escritor muy reconocido. Sí, pero lo sigue teniendo porque, digamos, uno siempre da examen con respecto de los estereotipos. O sea, yo no tengo, ni voy a tener nunca, ni nadie va a tener la capacidad de borrar un estereotipo. Y hay muchos estereotipos. El judío tiene olor a mierda, es cagador, digamos. Amarrete, sucio, cerdo, qué sé yo. Los gitanos, argentinos son corruptos. Digo, es muy difícil eliminar el estereotipo. Yo no puedo, digamos, eso cuesta siempre. En lo personal me ha costado cambios de actitudes, inclusive algunos docentes que charlan conmigo en sala de profesores, después me ven en el diario, por ahí encuentran un libro mío y se sorprenden y no saben qué hacer con la sorpresa. La segunda pregunta es, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Es una vida como lo que quizá también el estereotipo define la civilidad? Y ¿tenés relaciones con gitanos que persisten en el nomadismo y que viven así en comunidad? Atado a la primera pregunta, ¿no? Claro. Mira, toda persona que se exilia, aunque no cambie de territorio, es porque tiene una identidad lastimada, digamos. Todos los argentinos que se van del país o que se fueron en el 2001, se fueron muy lastimados. Y los que se fueron antes también. Muchos volvieron y muchos no quieren volver. Yo me exilié de algún modo de la comunidad gitana porque entendía que quería otro destino, otra formación para mí y me doy cuenta ahora que es necesaria para toda la comunidad. Y entre otras cosas me parece que también debería ocuparse los líderes gitanos y los líderes políticos argentinos, no gitanos, digamos, en fortalecer el vínculo para la formación y la educación de los gitanos, ¿no? Somos argentinos, estamos acá desde 1536, invisibilizados y ninguneados permanentemente, y caímos en un círculo vicioso del cual no se puede salir, porque el pueblo gitano ha vivido siempre en la marginalidad. Al costado del costado, digamos, al margen del margen. Nunca ha podido ingresar, salvo algunas personalidades que saltan esa valla y hacen alguna cosa. Lorenzo Miguel acá en el gremialismo, hablábamos de Jules Briner, de Eric Cantona, de Stoico, que son algunas que se dedican al arte o al deporte, pero el grueso de la población queda detrás de esa valla, ¿no? Y es muy difícil explicar que uno tiene derecho de educarse y de formarse y de ser reconocido, no tolerado, porque ninguna persona quiere ser tolerada, nadie quiere que lo tolere, quiere ser reconocido, ¿no? Después contestame cuánto hay de automarginación además de la marginación, pero esto en un rato, dale. Estamos con Jorge Nedich, escritor y docente gitano. ¿Con quién estamos? Con Jorge Nedich, con el escritor y docente Jorge Nedich, que nació en Sarandí en 1959, gitano, y que vivió de manera nómade, de acuerdo a la tradición y cultura gitanas, hasta los 17 años. Jorge, ¿cuánto hay de automarginación además de la marginación? ¿Hay un mecanismo de retroalimentación, eso que en el bloque anterior me decías que es un círculo vicioso? Sí, es un círculo vicioso, digamos, hay golpes y efectos permanentemente. Es muy difícil apartar cuánto hay de marginación y de automarginación. Lo que sí puedo decir que todo pueblo marginado es marginador, todo pueblo discriminado discrimina, porque es lo que aprende. Es criado y amamantado con eso y no tiene otro modo de zafar. El que es violado de chico viola cuando es grande, y así sucesivamente. Entonces, me parece que ese es un círculo vicioso que gira a vueltas rapidísimas y uno no. Yo creo que hay algo de automarginación,
pero tiene que haber una actitud marginadora previa, si no uno no se mete para adentro. Él es Jorge Nedich, escritor y docente gitano. De todos los estereotipos que hay respecto de los gitanos, de esos estereotipos de los que incluso no se ha vuelto desde la llegada de los gitanos a Europa y su esclavización. Chorros, le pegan a la mujer, no mandan a los hijos a la escuela, viven de los desarmaderos de autos, de todo ese paquete. ¿Qué es lo más repulsivo en cuanto a mentira y qué es alguna cosa que puede tener contacto con la realidad en función de esto mismo que acabas de decir? Sí. El discriminado discrimina. Sí, rápidamente. Mira, ningún desarmadero de auto de los que hay acá, por ejemplo en Warnes, es de gitanos. La gente que va a comprar desarmaderos y que fomenta que caguen a balazos a un tipo para sacarle el auto, no son gitanos, en su mayoría. Pueden ir a comprar, pero no tienen desarmaderos. Con respecto del robo de bebés y la trata de blancas, que es un delito que va paralelo, el año pasado mataron 230 mujeres, murieron a manos de sus esposos o parejas. Ninguna de ellas fue gitana. De las que van asesinadas en este año, ninguna de ellas es gitana. La prostitución infantil, que hasta hace unos años yo seguí ese tema muy de cerca, venían contingentes europeos a buscar chiquitos acá al barrio de La Boca, inclusive. Ninguno de esos que organiza ni que viene a consumir es gitano. Por lo tanto, esos estereotipos se caen solo. Vos como periodista, ¿cuántas veces a lo largo de tu historia en los medios pasaste una noticia de que tal gitano violó o mató? Son contadas, son casi, no se puede hacer una estadística de eso. ¿Cuántas notas hay, cuántas causas hay en la justicia por robos de bebé? ¿Cuántos bebés robaron los gitanos? Y los gitanos hacen pibes para regalar. Si pasás por un campamento te regalan alguno. Digo, le pongo un poco de humor como para... No, está, me queda claro. Desterrar un poco esta cosa. Sí es cierto que como pueblo marginado y premoderno, no se lleva bien con el mundo moderno, porque son dos estadios distintos. Y hay que allanar el camino para que el grueso de la población gitana tenga acceso a la explicarlo también con ejemplos. Claro. Por ejemplo, en mi caso... yo tuve que saltar la valla porque tuve inquietudes y lo hice solo. Pero es mi caso. En la Argentina hay 200.000 gitanos. 200.000. 200.000. Y ¿en el mundo cuánto hay? ¿Sabe? 12 millones. 12 millones. Alrededor de 12 millones. En la Argentina 200.000. Sí. Entre otras obras, Jorge Nedich es autor de Gitanos para su bien o su mal, Ursari, novelas publicadas en ambos casos por Torres Agüero, editor, y Leyenda Gitana, de Planeta. Digamos, el grueso de la población, que es un 75, un 80%, vive, digamos, como se dice ahora, en el placar, ¿no? Están guardados, invisibilizados. El resto, que tiene un poco más de coraje, sale y hace algo. Pero hay que trabajar por el resto, digamos, incluirlos, porque todavía hoy se desconoce nuestra condición de argentinos. O sea, para la sociedad nosotros somos gitanos, no somos argentinos. Pese a que tenemos mucho más, desde 1536 a esta parte, somos casi un pueblo originario, digamos. Esa invisibilización tiene particularidades. Por ejemplo, ahora está, y lo bien que le parece a uno, el tema de los afrodescendientes, ¿no? Claro. Que ha sido de la vida de los... Es más, incluido en el censo, el tema de la descendencia. El gitano parece completamente apartado en ese sentido. ¿Apartado? No sé, yo no conozco... No sé, ¿qué debería haber? ¿Proyecto de ley, supongo? Mira, yo censé este año. Por ejemplo, se debería hacer un mapeo. Es decir, cuando se hace un censo, como se pregunta ahora si tiene descendencia, se puede preguntar también qué descendencia tiene, en los anteriores censos, cuando pasaban por los campamentos de carpas, no entraban a censar. Seguían de largo.
Entonces, la idea es que se haga un mapeo, es decir, bueno, para poder contabilizar en cuántos sectores del país hay gitanos, cuántos son, qué necesitan, para lo que se hace un censo, digamos. Obviamente. Y eso no se hace. Yo hace más de 20 años que he presentado proyectos, he querido presentar proyectos de escolarización, me presenté en el INADI varias veces para dar charlas en los colegios donde había población gitana para asegurar la permanencia del chico allí, no interesó. Fui a Dirección Nacional de Escuelas, no interesó. Le hablé a la gente de Pino, no respondieron, no les interesa. Entonces es muy difícil. ¿Con quién estamos? Con Jorge Nedich, con el escritor y docente Jorge Nedich, que nació en Sarandí en 1959, gitano, y que vivió de manera nómade, de acuerdo a la tradición y cultura gitanas, hasta los 17 años. Bueno, yo soy docente de escuela secundaria, soy docente universitario, estoy tratando de escritor, digamos, estoy tratando y no encuentro eco para este tipo de cosas, ¿no? Porque la discusión nuestra como argentinos siempre es otra. Nosotros tenemos una concepción, estamos muy cortados al medio por el tango. Y lo digo como tanguero también, ¿no? Nosotros la filosofía del tango la tenemos muy adentro, siempre estamos, digamos, viendo cómo fumar de arriba, cómo ir a la milonga, cómo pasarla bien, cómo calaverear, cómo vivir a las minas, el sobre por abajo de la mesa, agarrar un cargo y salvarse, acomodar la familia. Me parece que nosotros tenemos una concepción de que el que no hace eso es gil. Entonces así nos va, porque nada, digamos, si sos sindicalista te acomodás y tenés empresas por otro lado, y si te dedicás a la política ni hablar, y además lo que se ve nos dice eso. Lo que se ve nos asegura aquello que se dice, ¿no? Entonces eso a la hora de hacer un país en serio nos juega en contra. Ahora quiero que hablemos de tu obra, un Dale. poquito, aparte de seguir charlando sobre la gitanidad, sería. Podría ser, ¿no? ¿Lo ves? Jorge Nedich está en Marca de Radio. ¿Con quién estamos? Con Jorge Nedich, con el escritor y docente Jorge Nedich, que nació en Sarandí en 1959, gitano, y que vivió de manera nómade, de acuerdo a la tradición y cultura gitanas, hasta los 17 años. El tema de la escritura, llamémosle profesional, ¿no? ¿Cómo surge en vos? Bueno, el primer inspirador mío es mi abuelo paterno. Él era narrador oral y yo lo admiraba muchísimo, y lo seguía él en las reuniones sociales. Él contaba poviaste, cuentos, que sería como la paideia de los griegos. Y después yo hacía lo mismo con los chicos de mi edad. Y una particularidad mía era que era muy mentiroso, mentía mucho, y no me creían nada de lo que decía. A tal punto que cuando yo aprendí a leer, en mi casa pensaban que yo estaba jugando. No sabían que yo estaba leyendo. Que estaba jugando a leer, sería. Claro, que me hacía el artista, digamos. Y cuando comprobaron que sabía leer y que, bueno, ahí surge todo, ¿no? Ese fue mi primer inspirador. Después yo leía de todo. No tenía una idea clara de lo que era un libro. Cuando encontraba un libro lo abría y lo leía. Y sufrí una crisis porque pasé de la historieta al libro y dejé de entender, porque las oraciones son simples en las historietas, te ayudan a los dibujos. Bueno, el libro tiene otra complejidad. Y leí sin entender absolutamente nada hasta los 27, 28 años.
Sin entender. Sin entender nada. Porque cuando hablábamos de un libro que habíamos leído entre 2 o 3, yo decía cualquier disparate. Como no podía separar Cortés de Cortés, ni podía, no manejaba los tildes, los acentos. Después empecé a ir a los talleres literarios, y ahí más o menos me enderecé un poco con la lectura, y después de los 30 empecé con grandes escritores, Onetti, Borges, Rulfo, Carpentier. Detenete un segundo ahí, porque en el bloque anterior decíamos, bueno, somos un pueblo premoderno y no nos llevamos bien, o las comunidades, vos te has exiliado según tus propias palabras de ella, no se llevan bien con la modernidad. Y ahora lo relaciono con esto que acabas de decir. Cuando yo encontraba un libro lo leía, y me pareció ejemplificante respecto de qué es ese choque entre la premodernidad y la modernidad, a propósito de qué es vivir en un placar. No hay un libro en la comunidad gitana, no entra la TV, no entra qué. No, el trabajo de los medios es importantísimo y está bueno que lo traigas a colación. En principio, no entraba ningún libro porque no era un elemento, la escritura era un elemento que transformaba la conciencia del hombre, que lo sacaba fuera de sí y lo ponía detrás de una realidad falsa. Entonces el hombre que leía jamás volvía a sí mismo, jamás volvía a trabajar con su persona, sino que iba a ir detrás de esas ideas. Esto se decía en el siglo XIII o XIV, porque en aquella época la escritura era documentalista. Eran estadísticas de los estados de aquellas épocas y libros religiosos. No había, salvo por supuesto los clásicos, los griegos que estaban en las bibliotecas, pero lo que circulaba entre la gente eran edictos. Claro. Cuando el gitano ve que alguien dice... Bandos, claro, el famoso bando, ¿no? Esto que está acá me pertenece, acá está el sello. Los gitanos no podían entender que el tipo dijera eso, ¿no? Pero volviendo al tema medios, relación con los medios, esto de vivir en el placar. Porque cuesta creer, ¿no? Lo del placar doy. ¿Qué sé yo? Estás diciendo esto y a ver, como voy a hacer quizá un ejemplo bizarro. ¿Qué pasa con una comunidad gitana ahí? Lo que es Tinelli, el show de lo bizarro, el show sexual de la televisión, ¿entendés? Sí. La radio, si querés, qué sé yo. En este libro que te acabo de dar. Sí, ¿en cuál? ¿El último? El último, sí. Ahí hay un capítulo. El último es El pueblo rebelde, crónica de la historia gitana. Que tuvo de Vergara. Digamos, un subsidio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo terminé la investigación con eso y lo publiqué. Lo gané en el 2005 ese subsidio y lo publiqué este año. Entre otras obras, Jorge Nedich es autor de Gitanos para su bien o su mal, Ursari, novelas publicadas en ambos casos por Torres Agüero, editor, y Leyenda Gitana, de Planeta. Y ahí hay un capítulo sobre la inserción de la penetración. La penetración y la movilización que lograron los medios dentro de la comunidad, porque a partir de la década del 70, un poco antes también, los gitanos comienzan a coleccionarlos como espejitos de colores. Primero la radio, después la televisión, y lo que no hizo la política, lo hizo los medios. ¿Por qué? Porque el gitano dejó ingresar un mundo y pudo ver ese mundo, y hoy ve Tinelli y lo que haya en la televisión, lo que les guste, y a partir de ahí hay un intercambio, que antes en las sociedades premodernas, o antes, cuando las sociedades empiezan a constituirse, yo te pasaba a mi hermana, vos pasabas a tu hermana y había un intercambio de cultura. Las mujeres llevaban y traían cultura. Ahora lo hacen los medios. Con todo lo que se pueda decir de los medios que son todos basura, yo te puedo asegurar también que el 70% de los libros que se publican son basura. Y yo no sé si no hay más basura en las publicaciones que en los medios. Digo, eso hace al negocio, ¿no? ¿Y en qué ha redundado, Jorge, el beneficio ha sido enorme. Ese intercambio. El beneficio ha sido enorme porque... ¿Qué hay? Pero los pendejos discuten más en las comunidades con los padres, para ponerte un ejemplo también. Claro, hay otros valores. O elementales. Claro, que son extraídos de la televisión. Hay otros modelos.
otras perspectivas de vidas, otro mundo. Hay una gran discusión desde hace muchos años. Hay un interés político, hay un interés en el país, hay un claro, se entiende. Digamos, lo que pasa, imagínate vos que se apague 2 días nomás todos los medios en la Argentina, el pueblo queda incomunicado. Lo que hacen los medios, más allá de lo que se le pueda achacar, es importantísimo. Decime una cosa, en el caso particular de los gitanos, ese intercambio, esa penetración de la modernidad, sin comillas, ¿hace correr riesgo a la gitanidad? No, mira, eso es un miedo eterno que la mayoría de los gitanos tienen, y que yo intento decir todo el tiempo que ya no hay nada puro, todo es mistura, y que, digamos, en este proceso del nomadismo los gitanos han copulado largamente a lo largo y a lo ancho del mundo, más allá de las prohibiciones. Por lo tanto, no hay pureza étnica, no hay pureza racial, no hay, digamos, hay ser humano. Sí, sí. Y esta idea de que se acaba porque algo claro, pisotea, ¿no? Porque la cultura que tiene el pueblo gitano no es cultura gitana, que es otra de las cosas que abordo en este trabajo. A ver. Porque la cultura gitana ha sido, ha habido un trasvasamiento, digamos, hoy el 99% de la cultura gitana es cultura de la marginalidad. Es un pueblo que ha ingresado a Europa en situación de, ya venía marginal desde la India, ingresó de manera marginal en Europa, se potenció esa marginalidad y ha incluido dentro de su cultura músicas, préstamos lingüísticos, préstamos culturales, préstamos religiosos, que han adaptado a sus necesidades y lo han convertido en parte de la cultura. Entonces, la cultura que tiene el pueblo gitano hoy ha sido una larga lista de préstamos que se han incorporado, pero... O sea que son, como creo que alguna vez te leí, declaraste, una historia de pedazos. Exactamente. Está y hecha es una de cultura pedazos. de la marginalidad gitana, que no es lo mismo que una cultura gitana. Claro, de la marginalidad en realidad, porque... Sin gitana, está bien. Claro, porque ahora, para que, digamos, ejemplificar por ahí con cuestiones más sencillas, la gente que está en la calle hoy, los argentinos que están en la calle hoy, muchos nacieron en la calle y hoy son papás. O sea, hay gente que empezó a estar en la calle en el 80, que tiene 30 años, que a lo mejor trabaja o no trabaja, o que ya murió, o porque lo mató la policía, o porque se hizo ladrón, o porque consumió, o porque... pero no hay muchos vivos de esa camada. Digo, es una gente que ya... ese modo de vivir se hizo cultura. Correcto. El pueblo gitano lleva 8 siglos en la marginalidad. Y lleva, te doy un dato, nosotros abolimos la esclavitud en el 13 con la ley de vientres, Estados Unidos en el 65, y en Europa en el 69. Se abole la esclavitud y llevaban desde 1314 hasta 1869 periodos intermedios de larga esclavitud. Y cuando fueron liberados mis antepasados en Bosnia, unos se fueron y otros se quedaron ahí, porque fueron toda la vida esclavos. ¿Con quién estamos? Con Jorge Nedich, con el escritor y docente Jorge Nedich, que nació en Sarandí en 1959, gitano, y que vivió de manera nómade, de acuerdo a la tradición y cultura gitanas, hasta los 17 años. ¿Cuál es tu mejor libro? ¿El último? Digamos, deja de lado las inmodestias. Es que son distintos. El último es un trabajo de investigación que me llevó más de 25 años. El pueblo rebelde. Porque yo cuando empecé este trabajo no tenía mi ingreso a la carrera, por lo tanto mi conocimiento era escaso y el material que tenía también era escaso. Entonces me llevó más de 25 años juntar material, recopilar material, leerlo, analizarlo, trabajarlo, adquirir los conocimientos
y los recursos que te da una carrera, y en ese sentido es importante. Pero yo soy más novelista. A mí me gusta la novela. Y ahí vamos a la de Firmenich. Y ahí tenemos, bueno, la de Firmenich, por ejemplo. Bueno, esa es la última. ¿Por qué una novela sobre Firmenich? Porque cuando yo tenía 10 años, volvíamos a Quilmes, a donde vivía mi abuelo, y había una unidad básica. Y yo escuchaba hablar de Firmenich, y lo asociaba con Nedich. Con Nedich, claro, con tu dije, apellido. entonces le pregunté a mi vieja, yo ya tenía 11 o 12, ya había pasado lo de Aramburu. Uh-huh. Y le digo, este gitano, no, este es peor, me dice mi vieja. Y yo iba a la unidad básica y preguntaba por Firmenich. Y me decía, espera lo que ahora vienen. Y yo me quedaba ahí un rato, cebaba mate, charlaba con los muchachos que tendrían 20 y pico de años, y cuando se cansaban me decía, no, te mandó saludo Firmenich, pero no va a venir hoy. Hasta que yo me di cuenta que me estaban cargando, pero igual seguía yendo, y la figura de él siempre me quedó, porque entre otras cosas, donde vivía mi abuelo, había que caminar 17 cuadras hasta la avenida Calchaquí para tomar el colectivo, no había luz, no había agua potable, y fueron estos pibes de la unidad básica que a punta de pistola trajeron las máquinas, el alumbrado y el agua corriente al barrio. Entonces para mí Firmenich... Era Gardel, Corsini y los guitarristas. Todos. Después cuando yo crecí cambié de parecer, investigué el asunto y tengo otra opinión. Él es Jorge Nedich, escritor y docente gitano. Pero... ¿Y por qué en forma de novela? Porque te gusta y porque me gusta la novela y porque además yo no me sentí capaz de hacer una investigación. Me gusta más jugar, digamos, sigo siendo mentiroso como cuando era chico, digamos, y me gusta más jugar, me gusta más lo lúdico que el trabajo serio de investigación. Yo no sabe la cantidad de gente que me estoy imaginando que escuche y dice, si es gitano, ¿cómo no va a ser mentiroso? Bueno, es que algo... Quiero decir también que el estereotipo es un recorte que se hace sobre los efectos, pero que no mide las causas. Es decir, cuando nosotros decimos, los argentinos son todos corruptos, es verdad, somos corruptos, hay que reconocerlo. Pero hay unas causas que se dejan de lado. Cuando decimos los gitanos son mentirosos, son jodidos, es verdad. Pero hay largos años de marginalidad detrás de los que nadie se quiere acercar. Jorge Nedich, escritor y docente gitano.